este suelo. No me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba, en mi sangre llevo todos tus paisajes. Cómo no he de amar tu belleza, como el toro goz yo te canto hoy con fuerza. Como el Salvador hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Esta es tierra de pipiles y de lencas. Hoy vengo a traerte serenata, y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre. Como el Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde Ataco hasta Meanguera. Como el Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, como el Salvador no hay dos, bendita tierra. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde el llano hasta la sierra. Ministro de Trabajo asegura que alcalde Ernesto Mason sigue negociando y trabaja con las pandillas. Varias instituciones de gobierno supervisan que no haya aumentos ilegales en los colegios privados. Rastreo masivo de casos de coronavirus llega hasta San Marcos, donde hoy realizaron 1000 pruebas PCR. Plan Control Territorial toma fuerza en Usulután con inauguración de nueva sede policial en Jiquilisco. Estudio revela que el país adquirió $12.000 billones de deuda pública ilegítima entre los años 2000 y 2019. Iniciamos con las informaciones contándoles que el ministro de Trabajo, Rolando Castro, dijo que tienen suficientes pruebas de las negociaciones con pandillas que habría realizado el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Sobre las negociaciones con grupos criminales que Mason tuvo con las pandillas, eso es del conocimiento nacional e internacional. Hay videos, y no solo videos que los sacan los medios de comunicación. Hay videos judicializados. De acuerdo al titular de Trabajo, esta evidencia ya está bajo las entidades correspondientes, pero además existen otras pruebas que vinculan a 2 gerentes de la alcaldía de San Salvador de estas negociaciones con estructuras criminales. Hemos detectado y tenemos conocimiento y hay bastante evidencia ya que nosotros tenemos recabada donde
Mason tiene dos pilares fuertes negociando con las pandillas, y uno es Juan Carlos Monte y el otro es Guillermo Portillo. Ambos son los contactos directos con los grupos criminales en este momento que les están dando apoyo. Según el ministro de Trabajo, el alcalde capitalino pagó a las estructuras criminales a cambio de votos para las elecciones pasadas y los futuros comicios. Mason no solamente negoció con las pandillas, Mason sigue negociando con las pandillas a través de estos dos gerentes que trabajan en la alcaldía de San Salvador. De lo que también asegura tener pruebas contundentes es el caso del sindicalista de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales ASTRAM, Weder Arturo Meléndez, asesinado el pasado 7 de agosto del 2020 en San Salvador. De acuerdo a las investigaciones, su muerte podría estar vinculada a las denuncias que frecuentemente hacía. Tenemos evidencias y pruebas contundentes donde se muestra autoría intelectual sobre el asesinato del dirigente sindical, y en los próximos días lo vamos a presentar ya. Tengo el acompañamiento del Consejo de Ministros de Centroamérica en este caso, a fin de llevar ante el seno de la OIT. Enfatizó que si no se cumple la justicia en el país con este asesinato, recurrirán a una comisión internacional de más alto nivel. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y hablando de problemas en las municipalidades, las quejas sobre el alcalde del Partido Arena, Santiago Zelaya de Apopa, continúan debido a la falta de recolección de basura. Los camiones recolectores de basura continúan brillando por su ausencia en la colonia Valle Verde, municipio de Apopa. La basura, moscas y gusanos siguen siendo el dolor de cabeza de los lugareños. Es por eso que nuevamente le hacen un llamado al alcalde Santiago Zelaya, quien al parecer se ha hecho el desentendido. Y ya no soportamos, señor alcalde, póngase la mano en el corazón y en verdad sí trabaje, porque no están haciendo nada. Esto fue denunciado hace unos días a través del noticiero El Salvador. Según los vecinos, desde entonces ningún camión recolector ha vuelto y los contenedores nuevamente están colapsados. Y este es un problema que incluso ya está afectando la salud de las familias. Hay ancianos, niños que nos afectan a todos, las moscas, los gusanos. Con vómitos, paso días enteros que no como, cuando se me viene el mal olor, se me va el hambre. Este foco de contaminación además preocupa a los pequeños comerciantes, ya que las ventas han bajado por la misma situación. En la colonia Popotlán también están sufriendo el problema de la basura, entre otros puntos de este municipio. Kenny Monzón, Noticiero El Salvador. Y lo que estoy a punto de contarles es algo que ha generado molestia en la población. Si usted llega tarde o no va a trabajar, sin duda alguna le harán un descuento. Pero esto no sucede con todos, como es el caso de los diputados, quienes pueden llegar o no a trabajar sin que tenga consecuencias en su salario. En este informe conoceremos que hay legisladores que han faltado hasta 60 veces a plenarias y comisiones, y por increíble que parezca, a nadie le aplicaron descuento a pesar de ausentarse de su trabajo por un largo periodo. El artículo 19 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa señala que los diputados que no asistan a las sesiones plenarias o a las reuniones de comisiones que integran o abandonen la sesión antes que concluya y no sean sustituidos por otro diputado, perderán la remuneración correspondiente. Sin embargo, este artículo al parecer es letra muerta para esta legislatura. La Unidad de Acceso a la Información Pública de la Asamblea Legislativa reveló por medio de una solicitud de información que desde el 1 de mayo de 2018 no existen registros de descuentos salariales en contra de los diputados que no han cumplido con el trabajo para el que fueron electos. En julio de 2020, Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa, advirtió que descontarían el salario a los parlamentarios faltistas. El gerente de Administración y Finanzas de la Asamblea Legislativa informó que esto nunca se cumplió. Después de la advertencia, hasta el 23 de diciembre, el registro de inasistencias expone a diputados que han faltado hasta 60 veces a plenarias y comisiones, entre ellos Norman Quijano del Partido Arena y Cristina Cornejo del FMLN, quienes han sido sustituidos por sus suplentes, y otros 10 diputados de los partidos PCN y PDC. Y mientras alcaldes de Arena y del FMLN amenazan con viajar a Estados Unidos para que intervengan en el traslado de fondos a las municipalidades, los ediles han incrementado su accionar para hacerse de dinero durante el periodo de la campaña electoral.
Aunque declaran no tener recursos para la realización de obras y el pago de salario de los empleados municipales, los alcaldes sí tienen fondos para realizar el viaje a Estados Unidos, para exponer la falta de dinero en las alcaldías que gobiernan. Hemos hecho llegar una carta al Senado de Estados Unidos y vamos a hacer un viaje a Estados Unidos para poder pedir también el apoyo internacional. Recientemente, la Sala de lo Constitucional dio la razón al presidente de vetar el decreto 871 debido a que los diputados no consultaron al Ejecutivo sobre las modificaciones para incorporar la entrega de dinero a las alcaldías. Pese a que el Legislativo invadió funciones del Ejecutivo al hacer los movimientos presupuestarios inconsultos y que constituyeron una farsa, los alcaldes aseguran no sentirse engañados por los legisladores. No hemos sido engañados. Sinceramente, ahora la cancha está Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. Yo espero que todos los diputados de la comisión tomen a bien lo dado por la Corte y que se cumpla lo que la Corte ha dicho. Nosotros hemos sido muy respetuosos de todo el Estado de Derecho y lo que ordena el Estado de Derecho. También el ministro de Hacienda ha informado en reiteradas ocasiones que el gobierno continúa priorizando los gastos en áreas que necesitan ser atendidas. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Y ante la insistencia de los alcaldes y los diputados para que les transfieran fondos durante la campaña electoral, el presidente de la República reaccionó desde la red social Twitter, en el que cita lo expresado por el diputado del PDC, Rodolfo Parker, que dice: el acontecimiento que va a derivar es ustedes se quedaron sin dinero para las elecciones, para obras municipales. Lo otro es que hasta sus alcaldes se dieron cuenta que los engañaron a cambio de los rombos rojos de Simán. Y por último, que vas a terminar en la cárcel, asegura el mandatario. Y mientras los alcaldes de Arena y el FMLN insisten en el traslado de fondos, sindicalistas de la Corte Suprema de Justicia denunciaron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y sus colaboradores por gastar recursos del Estado para celebrar el cumpleaños del presidente de la Corte Suprema de Justicia. La actividad se desarrolló en un restaurante privado en el Volcán de San Salvador. La fiesta inició en este lugar desde horas de la mañana del viernes. En las afueras estaban 4 vehículos con agentes de la seguridad de la Corte Suprema de Justicia, en los que se conducían al menos 8 efectivos. Estaban también 2 microbuses y un carro con placa particular. Al interior se encontraban los magistrados de la Sala de lo Constitucional y colaboradores. Pasadas las 12 del mediodía, una comunicadora de la Corte Suprema de Justicia negó que se trataba de una celebración. Un taller académico con los magistrados de la Sala de lo Constitucional y colaboradores jurídicos. El discurso fue diferente entre miembros de Cinejus y CITOC, ambos sindicatos de la Corte Suprema, quienes llegaron a denunciar el mal uso de los recursos del Estado. De sorpresa nos dicen que están utilizando recursos de la Corte para celebrar el cumpleaños del doctor Armando Pineda Nava. Si esta es austeridad, si esto es, ¿cómo se llama?, una forma de saber manejar los fondos de la institución, vaya que bien los están administrando. El magistrado Aldo Cader salió del local con tono nervioso. Quiso desvirtuar los señalamientos de los sindicalistas, pero en su discurso contradijo a la jefa de comunicaciones del órgano judicial. Se nos dijo que era una actividad académica por el COVID, no una planificación de trabajo. Bueno, es que siempre en las planificaciones hay también charlas de parte de nosotros, de los magistrados, es decir, es como una especie de taller. Desestimó los señalamientos de usar recursos del Estado para la actividad que celebraban en este restaurante del Volcán. Todo lo que estamos aquí utilizando de agua, gaseosa, alimentación, es financiado con recursos de los colaboradores y de los magistrados. Pasadas las 3 de la tarde, el primero en retirarse en un carro con placa particular fue el magistrado Aldo Cader y después el resto de magistrados. Y para no ser captados por nuestras cámaras, un pick-up bloqueó la imagen. Poco después se fueron los colaboradores a bordo de un microbús de la Corte Suprema de Justicia. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Y seguimos hablando de gastos. Entre los años 2000 al 2019, los gobiernos en turno y los entonces diputados de forma irresponsable endeudaron al país por 12.000 millones de dólares, dinero que según investigaciones de economistas no fue utilizado para inversión pública y por lo tanto cae en ilegitimidad. Ha sido irresponsabilidad de los gobiernos anteriores que no han respetado nuestra normativa legal para
la contratación de la deuda. Lo ilegítimo de la deuda viene en el uso que se le ha dado a ese endeudamiento y según nuestra norma legal es clara al decir que la deuda solo debe ser usada para inversión pública, es decir, no para gasto corriente. Si nosotros no hubiésemos recurrido a este tipo de endeudamiento, la deuda nuestra andaría como por 7.000 millones de dólares, es decir, sería una deuda muy manejable. Lamentablemente, la deuda pública que adquirieron sin responsabilidad los anteriores gobiernos necesita de varios años para ser saldada. Este y todos los que vienen de ahora en adelante, porque hay compromisos de eurobonos que van hasta 2035, 2040, 2050. Con el estudio socioeconómico que presentó la universidad, queda demostrado que los gobiernos y legislaturas pasadas aprobaron deudas internacionales o dinero que no fue usado para programas sociales. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. Y vamos a cambiar de tema. Hablemos ahora de inversión en beneficio de los salvadoreños. Una nueva y moderna sede policial fue inaugurada por las autoridades de seguridad en Jiquilisco, Usulután, donde se destinó más de $500,000 con el objetivo de fortalecer la infraestructura de la institución y la continuidad de los históricos resultados del Plan Control Territorial. El Plan de Desarrollo Policial incluye la intervención de 127 sedes policiales como parte de las acciones por dignificar a los elementos de la PNC. Con una inversión superior a los $543,000, las autoridades de seguridad inauguraron una moderna sede policial en la comunidad El Zamorano, en Jiquilisco, Usulután. La obra incluye la construcción de un polideportivo que beneficiará a más de 27 comunidades de la zona, como parte del Plan Control Territorial. Se van a intervenir 127 sedes policiales, iniciando por el edificio central que nosotros llamamos El Castillo, el puesto policial de Ciudad Obrera, que ya fue inaugurado por el señor ministro de Justicia, San Luis de la Reina, Ciudad Corinto, y en este día que le corresponde a El Zamorano. La construcción, remodelación y mejoramiento de sedes policiales son 3 iniciativas en marcha, en las que también participan privados de libertad del Plan Cero Ocio. El ministro de Seguridad señaló que, pese al bloqueo de la Asamblea Legislativa para la aprobación de fondos, las acciones del Plan Control Territorial no se detienen. Hemos logrado impactar toda la criminalidad gracias a la operatividad policial, al trabajo en conjunto con la Fuerza Armada y las diferentes estrategias que ha tomado este gobierno para defender la vida y el patrimonio de los salvadoreños. La continua inversión en los elementos que luchan por la seguridad pública y la infraestructura están dejando un resultado histórico, con la reducción de todos los delitos, de ahí que el FMLN y Arena mantengan el bloqueo y ataques contra los programas gubernamentales. No apoyan el combate a la delincuencia. Muestra de ello son todas esas inversiones que le están negando al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. El ministro Rogelio Rivas indicó que no existe una alza de la delincuencia y tampoco puedan confirmar que los últimos hechos de violencia se deban a la cercanía de un proceso electoral. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y a esta apuesta por la modernización de la policía se ha referido el presidente de la República en su cuenta de Facebook, señalando una de las tantas cosas que siguen cambiando todos los días. Falta mucho por hacer, pero nadie puede negar que por primera vez en la historia de nuestro país, a pesar de la pandemia y a pesar de los bloqueos, los cambios se ven y se sienten. Y la más significativa reducción de la violencia homicida en la historia del país se registró durante el 2020. El impacto de las acciones del Plan Control Territorial son irrefutables, pese a los intentos de la oposición de poner obstáculos para su financiamiento y los ataques contra los funcionarios a cargo de su ejecución. La estrategia de seguridad que impulsa el gobierno ha dejado resultados contundentes durante 2020. Esto ha permitido que más familias salvadoreñas vivan con mayor tranquilidad. Entre estos resultados se contabilizan un total de 138 pandilleros detenidos durante 181 ataques armados contra elementos de las fuerzas de seguridad en la zona rural. Durante estos hechos han resultado 63 terroristas lesionados y 85 fallecidos. Sin embargo, 2 policías y un soldado han fallecido en el cumplimiento del deber.
Las acciones estratégicas dentro del Plan Control Territorial han permitido que El Salvador registrara 30 días sin homicidios. A eso se suma la reducción del índice de este tipo de hechos criminales a un promedio de 3.67 muertes a causa de la violencia criminal por día, lo que se traduce a 1.076 muertes menos que en 2019. Todos estos resultados se han obtenido pese al bloqueo irracional de las bancadas mayoritarias en la Asamblea Legislativa para el financiamiento de la fase 2 y 3 del Plan Control Territorial y sus intentos por desvirtuar estos logros. Daniel García, Noticiero El Salvador. El próximo 20 de enero, el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, finalizará su periodo con el cambio de administración. Todos los embajadores que fueron designados políticamente concluirán su gestión. En El Salvador formó parte del cuerpo diplomático desde el 5 de septiembre de 2019, fecha en que junto a su esposa Alina Johnson arribaron al territorio, luego de ser ratificado por el Senado el 27 de junio de 2019. El embajador tiene una clara experiencia con más de 4 décadas de servicio y liderazgo. Dentro de sus compromisos laborales ha estado contribuir en temas antinarcóticos, antiterrorismo, derechos humanos, entre otros. Y ahora vamos a hablar de temas electorales. Un retraso como nunca se había visto antes en la inscripción de planillas de 3 departamentos y el Parlacen está generando contratiempos en la impresión de papeletas. El magistrado Guillermo Huelman brindó algunos detalles sobre este proceso. A la fecha, el Tribunal Supremo Electoral contabiliza 103 planillas presentadas, de las cuales 99 están inscritas. Las pendientes corresponden a candidatos a diputados para el Parlacen, a diputados por los departamentos de San Salvador, La Libertad y Santa Ana. En este último ya ha sido sustituida la candidatura de Yesenia Hernández de Nuevas Ideas. Que este día presentaron la sustitución de la ingeniero Yesenia Hernández, ¿verdad? Que fue rechazada tanto su solicitud de inscripción como el recurso que presentaron. Explica que, si la de un partido falta, no pueden imprimirse las papeletas en esos departamentos. Asegura que el retraso se debe a recursos interpuestos contra algunas candidaturas. Lo que ha venido a entrampar esto tal vez son los recursos, porque ya se habían inscrito de esas 4 planillas, ya estaban 3 prácticamente, pero como han interpuesto recursos. Adelantó que este viernes el tribunal podría tener resueltas estas controversias. Por otra parte, informó que a la fecha tienen más de 56 casos de oficio sobre campaña adelantada y otro buen número de denuncias. Por ejemplo, el caso de los alcaldes. Los alcaldes no pueden estar haciendo campaña política ahorita porque la ley dice que es a partir del 27 de enero. El funcionario pide realizar una campaña dentro del respeto y la legalidad. Sin embargo, desde meses atrás, este tribunal ha sido señalado por varios candidatos que, al estar dominado por los partidos tradicionales y que están obteniendo las peores evaluaciones en las encuestas, podrían tener un conflicto de intereses en sus actuaciones. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y las autoridades advirtieron a los colegios privados de abstenerse de obligar a los padres de familia a la compra de uniformes, libros u otros implementos que ellos mismos distribuyen. Además, se vigila el pago de las colegiaturas. Ante el inicio del año escolar de manera virtual por las afectaciones de la pandemia, la ministra de Educación aclaró que no es obligación que los padres de familia compren implementos que distribuyen algunos colegios privados, como libros y los uniformes. Agregó que este año el ministerio entregará un libro de matemáticas y lenguaje a todos los alumnos. Se ponen a venderles, por ejemplo, libros de Santillana, que lo hicieron el año pasado, en el 2020, que no les sirvieron de nada, y esta vez les están obligando a comprar los libros de Santillana, cuando el Ministerio de Educación ha hecho un esfuerzo para todos, para los públicos y los privados. Cualquier denuncia se puede realizar a los números telefónicos 2592-2009 y al 6008-3286 del Ministerio de Educación para que se inicie una investigación. Yo les pido por favor a los padres de familia que se vean obligados a esto, que por favor llamen al Ministerio de Educación. Nosotros vamos a hacer esa supervisión porque debemos de ser considerados con la economía de las familias que también ha sido golpeada. Todos hemos sido golpeados y tenemos que tener consideración unos con otros. El gobierno también se mantiene vigilante en el pago de las colegiaturas y ante el posible incremento que se reporte en algunos centros educativos privados.
Hacemos el llamado a los padres de familia a que si se les llega a informar algún incremento de cuota, deban ellos pues comunicarse al Ministerio de Educación o a través de la Defensoría del Consumidor para poder corroborar que el centro educativo haya, en este caso, realizado el procedimiento de autorización respectivo. Los colegios privados tienen previsto iniciar el año escolar a partir de este 18 de enero y las escuelas públicas en el mes de febrero. Con información de Víctor Hernández, Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. Y el gobierno continúa con los tamizajes comunitarios para detectar casos positivos de COVID-19, aislarlos y evitar más contagios del virus. El número de pruebas que ha realizado han aumentado en los últimos días, como la puesta en marcha de tamizajes masivos realizados este viernes en diversos puntos del municipio de San Marcos. 1,000 habitantes de San Marcos se vieron beneficiados este viernes al acceder completamente gratis a las pruebas que confirman o descartan la presencia del virus de COVID-19 en sus cuerpos. Sentí algunos síntomas de gripe, tos, fiebre. Creo que quería salir de la duda. Tuvimos los síntomas de COVID y le hicimos la primera prueba y salimos positivos. Entonces ya con esta para ver si salimos negativos ya. A ver. ¿También a su hijo le ha hecho la prueba? Sí, también. Las pruebas PCR fueron tomadas en 6 cabinas móviles, distribuidas en 3 puntos estratégicos de San Marcos. La primera, frente al Mercado Central, la segunda en el Instituto Nacional y la tercera en la unidad de salud de este municipio. Pues está perfecto, sí, porque hay personas que no podemos costear el examen, ¿verdad? Y si uno ha sentido algún síntoma o algo para salir de dudas, está bien. ¿Esa es la primera vez que usted se realiza la prueba? Sí, primera vez. Que tengo que viajar y necesitaba hacerme la prueba. ¿Qué le parece que sea gratis? Está muy bien para las personas que somos de escasos recursos, ¿verdad? Es un gran beneficio. Yo me hice la primera y salí positiva. Hoy quiero ver si ya estoy negativo, por eso. Son cerca de 50 elementos de salud y del Viceministerio de Transporte los que intervienen en cada jornada. Y esto le va a servir para, si usted tiene síntomas, conocer si tiene la enfermedad o si ha estado en contacto con alguien que tiene la enfermedad y no tiene síntomas, también ver si es un portador asintomático. Para conocer el destino diferente de cada día para la toma de pruebas, debe estar pendiente de las redes sociales del Ministerio de Salud, Casa Presidencial y de este noticiero. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. El presidente de la Defensoría del Consumidor confirmó el incumplimiento de medidas de bioseguridad, escúchelo bien, en el 80% de bares y restaurantes. El titular enfatizó que el problema no solo es la cantidad de personas que llega a estos lugares, sino que son los mismos trabajadores que no acatan los protocolos para evitar los contagios de coronavirus. Llamó a la población a tomar conciencia al respecto y también a denunciar a través del número telefónico, anote usted, 910, cuando no se cumplan las medidas establecidas por las autoridades del Ministerio de Salud. Observamos un nivel de incumplimiento bastante alto, de más de un 80% de cara a aquellos comercios, sobre todo restaurantes y bares, que no están prestando la atención debida en el cuidado que deben de tener con su personal y así también otras disposiciones que están de cara al cuidado de los consumidores. Y son miles de multas las que han impuesto a los transportistas de pasajeros por negarse a acatar las medidas que manda la ley. Como nos cuenta Ana Yancy Ábrego en la siguiente nota, ahora las autoridades advierten con sanciones más drásticas que les faculta la normativa de tránsito. Es uno de los principales focos de contagio de esta enfermedad, porque es donde normalmente se aglomeran diferentes personas para poder trasladarse desde un origen hacia un destino. Es la opinión que el ministro de Obras Públicas tiene respecto al transporte público, luego que al realizar diferentes inspecciones han encontrado rutas de buses que sobrepasan la capacidad del 15% de pasajeros parados, tal como lo manda la ley. Ante este incumplimiento se aplica una multa de 57.14 y otras medidas más drásticas a los empresarios del transporte colectivo. Suspenderle la compensación económica, el subsidio. Y luego que le hayamos suspendido la compensación económica, el subsidio que se les paga, vamos a tener que iniciar procesos sancionatorios para llegar hasta, como última instancia, a quitarle la concesión de la línea. Desde el 24 de agosto, cuando se abrió la economía, el Ministerio de Transporte ha impuesto cerca de 12.000 multas a los transportistas por infringir la ley. Uno, por el alza al pasaje,
Sabemos que no está autorizado incrementar el pasaje en el transporte público. Y algunas unidades se aprovecharon que los diputados no habían aprobado la ley que regula las tarifas. Otra infracción de tránsito que hemos colocado es la aglomeración que hay dentro de las unidades. Las inspecciones vehiculares se realizan a diario desde las primeras horas de la mañana con un solo objetivo. El poder incidir, el poder tener un poco más de control de la situación, el volver ese llamado más insistentemente y lograr que de alguna manera la población adopte nuevamente las medidas y nos ayude evitando abordar unidades que vayan llenas. El llamado está hecho. Evite abordar buses abarrotados para no contagiarse del COVID-19, que se transmite de persona a persona. De esa forma cuidará su salud y la de su familia. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Por otro lado, el director de la Policía Nacional Civil se refirió a la nueva solicitud para llevar por apremio a funcionarios del Ejecutivo realizada por una comisión especial de la Asamblea Legislativa. El jefe policial reiteró que la PNC basa su accionar en la Constitución y que los diputados deben realizar los citatorios verificando siempre el cumplimiento de la legalidad. Si una orden de apremio o un apercibimiento no reviste las formalidades de los procedimientos como lo requiere, el apercibimiento se convierte en una orden ilegal. En Estados Unidos han colapsado las funerarias tras un incremento de muertes por coronavirus, mientras en España un bebé de 3 meses superó la enfermedad. El incremento de contagios de COVID-19 tiene a las funerarias del sur de California totalmente llenas, al punto que han tenido que rechazar a familiares de los fallecidos. Los administradores deben crear listas de espera y varios indican que podría haber espacio hasta el próximo mes. La Ciudad de México prolonga el estado de máxima alerta sanitaria por COVID-19, por lo que las actividades no esenciales se mantendrán suspendidas. La medida se tomó luego que la ciudad se ubicara en el pico más alto de contagios, mientras que la capacidad hospitalaria está cerca del 75%. El gobierno de Chipre impondrá su tercer confinamiento a nivel nacional, después que las restricciones vigentes no lograran reducir el número de contagios diarios. El confinamiento entrará en vigor el domingo a las 5 de la mañana y estará vigente hasta el 31 de enero. Israel endureció a partir de hoy su tercer confinamiento. Los estudiantes volverán a la educación en línea. Además, hay limitaciones de viajes al extranjero y está prohibido trasladarse a más de 1 kilómetro del domicilio. Reino Unido registró un récord de 1.325 decesos en 24 horas. En la misma jornada se registraron 68.053 nuevos contagios. Los datos fueron informados horas después que Londres entrara en emergencia por un aumento de contagios y hospitalizaciones. El laboratorio alemán BioNTech y la farmacéutica Pfizer informaron que su vacuna contra el coronavirus funciona contra las nuevas mutaciones del COVID-19 descubiertas en Reino Unido y Sudáfrica. El estudio se realizó con sangre extraída de personas que habían recibido la vacuna. En España, médicos y enfermeros de un hospital de Valencia despidieron a un bebé de 3 meses que abandonó el hospital tras haber estado 70 días ingresado con COVID-19. Incluso estuvo en la unidad de cuidados intensivos. El bebé nació en octubre en perfectas condiciones, pero regresó al hospital 9 días después, tras contagiarse a través de su hermano, quien era asintomático. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. La pandemia del COVID-19 puede suponer una década perdida tras la peor recesión económica generada desde la Segunda Guerra Mundial, según los organismos financieros internacionales. Pero la historia no será igual para todos los países. Las economías más poderosas del mundo se ven gravemente afectadas por la pandemia del coronavirus, enfrentando una grave recesión peor que la sufrida tras la Segunda Guerra Mundial y la peor desde 1870, de acuerdo con información del Banco Mundial. Estados Unidos, Reino Unido, India, Francia, Alemania y Canadá son algunos de los países que enfrentan una crisis por la pandemia,
Así lo refleja una publicación en línea que presenta datos y resultados que muestran el cambio y las condiciones de vida en todo el mundo. América Latina podría tener luces de recuperación durante el 2021, creciendo un 3.7% después de una caída del 6.9%. Mientras en Centroamérica dependerá mucho del manejo de la pandemia, debido a que los sistemas de salud ya están colapsados. Sin embargo, las previsiones para El Salvador son más alentadoras que el resto de sus vecinos de la región. Se prevé un crecimiento del 4.6%, el mayor de las últimas décadas. La recuperación responde al manejo que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha dado ante esta situación mundial, evitando una segunda ola de contagios del virus, apoyando con paquetes alimenticios a la población y la entrega de bonos de $300 a la población más vulnerable para hacerle frente a las afectaciones tras la cuarentena. Sumado a ello, los programas de recuperación para las micro y pequeñas empresas, además del comercio informal, y así dinamizar la economía del país. Pese a las afectaciones por la pandemia de COVID-19, el gobierno presenta proyecciones positivas para la economía en este 2021. En proceso de recuperación se encuentra la economía de El Salvador. Así lo dio a conocer la ministra de Economía, quien dijo que pese a que el país sufrió una contracción en el segundo y tercer trimestre del año recién pasado, fue en este último periodo que se registró un crecimiento de la producción del 12%. Esto debido al trabajo coordinado entre el gobierno y el sector empresarial. Ese trabajo conjunto con el sector empresarial, volverle a abrirle las puertas a las empresas, a las micro, a la pequeña, mediana, grande, y decirles, estamos aquí para trabajar de manera conjunta y poder crear todas las condiciones para el crecimiento de El Salvador. La pandemia surgida a raíz del COVID-19 registró afectaciones a nivel mundial. Sin embargo, El Salvador presenta un panorama alentador. De acuerdo con la funcionaria, luego de abrir la economía el 24 de agosto de 2020, se han recuperado más del 67% de empleos. Y estamos nuevamente volcados, todo el gabinete económico, trabajando para que todos y cada uno de esos empleos perdidos en un año tan difícil se recuperen, pero no solo eso, sino que poder crear más fuentes de empleo. El trabajo del gobierno del presidente Nayib Bukele buscó minimizar el impacto por la caída de la economía a través de distintas acciones en beneficio del comercio del país. Todas las acciones que estamos tomando, incluyendo nuestro Fondo para la Recuperación de las Empresas, que ha inyectado ya más de $170 millones a la economía, más todo el trabajo que hacemos en materia de facilitación de comercio, de facilitación de inversiones. Todo esto nos indica que estamos haciendo las acciones correctas. De acuerdo con proyecciones del Banco Mundial, se espera que para este 2021 la economía de El Salvador crezca en un 4.6%, que destacaría como uno de los mejores crecimientos de la región y superior a los registrados en los últimos años en el país. Claudia Díaz, Noticiero El Salvador. Y hay buenas noticias. El Bypass de la Libertad es una obra de 6.5 kilómetros con 4 carriles dividido en 3 sectores. El segmento 1 y 2 se encuentran finalizados en un 100%, mientras que los trabajos del segmento 3 están por concluir. Vea. A paso acelerado avanzan los trabajos del segmento 3 del Bypass de la Libertad. El proyecto actualmente tiene un avance del 90%. Pese a que se tuvo que cancelar por irregularidades encontradas por la Fiscalía General de la República, cometidas bajo la administración del FMLN. El presupuesto del proyecto al final era de cerca de $61 millones. Como nosotros en todo el proceso de caducidad del proyecto, porque tuvimos que caducar el contrato, recuperar lo que se había robado el FMLN, que eran cerca de $5 millones, recuperamos lo que se robaron. Se espera que el primer trimestre de este 2021, El Salvador ya cuente con una nueva ruta que conecte las carreteras del Puerto de la Libertad y del Litoral para llegar a las diferentes playas de la zona, sin la necesidad de pasar por el casco urbano de la ciudad del puerto. De hecho, en este momento estamos pavimentando la rotonda del proyecto, estamos avanzando en esa etapa y esta próxima semana vamos también a
a concluir con otra parte de la pavimentación de cerca de 500 metros aproximadamente. La obra de 6.5 kilómetros beneficiará a miles de conductores que a diario transitan por la zona. Los segmentos 1 y 2 están finalizados en un 100%. También ya tenemos en un 100% la segunda etapa, que es la construcción de un puente de 380 metros de longitud. De hecho, es el puente más largo, más alto, más complejo y más curvo de nuestro país. La inversión de este proyecto ronda los 57 millones de dólares. El funcionario de Obras Públicas mencionó que se tendrá un ahorro de más de $1 millón que servirá para la iluminación de esta carretera con paneles solares. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y el apoyo del gobierno a las familias que más lo necesitan no se detiene. El Ministerio de Vivienda entregó ayuda económica para el alquiler de casas a las familias afectadas por la cárcava de la colonia Santa Lucía en Ilopango. Son 104 familias las que recibieron del gobierno $600 en concepto de ayuda económica para el pago de alquiler de los meses de enero y febrero. Este día estamos cumpliendo con la promesa que les hicimos de parte del presidente Nayib Bukele, y fue no dejarlos solos. Lo hemos comprobado todo este año, un año difícil para todos. La funcionaria destacó el acompañamiento que el gobierno ha brindado a las familias afectadas durante 16 meses para el pago de alquiler y mudanzas. Además, hizo hincapié sobre la atención brindada para la reparación de la cárcava debido al descuido de administraciones pasadas. Esa obra con $30,000 se hubiera parado. Una obra de un trabajo que se tuvo que haber hecho ahí con $30,000 se hubiera parado. Hoy son millones los que se están invirtiendo. Las familias agradecieron el apoyo brindado por el gobierno. En este tiempo que hemos estado tan difíciles que hemos estado pasando por la cuestión de la cárcava, la ministra Michelle Sola ha estado al lado nuestro. Otra de las medidas ejecutadas por el Ministerio de Vivienda es la suspensión temporal del pago de cuotas de los créditos activos con el Fondo Social para la Vivienda. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Disminuir el número de pacientes en espera para procedimientos quirúrgicos que dejaron las administraciones anteriores es uno de los principales objetivos del gobierno. Por ello, le están apostando a la modernización y la eficiencia del Sistema Nacional de Salud. Una de las tareas pendientes son las largas esperas para una operación. Es ahí donde el Ministerio de Salud se está enfocando para dar un servicio y trato digno a la población con la ejecución de un plan de jornadas de cirugía. Casi 4 años de estar viniendo acá y ya gracias a Dios ya me llamaron para hacerme la cirugía. Llevo 4 años padeciendo de cálculos en la vesícula y gracias a Dios este día se va a terminar ese sufrimiento para mí. Que otros pacientes como doña Reina y Lisette ya no tengan que sufrir largas esperas por una cirugía es la apuesta del Ministerio de Salud y así disminuir la mora quirúrgica. Vamos a ir solucionando todo este remanente que se fue generando el año pasado. Es importante ver cómo solo este día en un hospital estamos dándole la facilidad a más de 21 pacientes, en los cuales ustedes pueden ver en la parte de atrás, son unos de los cuales ya han sido programados. El ministro de Salud forma parte de la jornada de intervención quirúrgica que impulsa la cartera que dirige, señalando que el dinero bien administrado genera mejores resultados y en la salud no es la excepción. Cuando disminuimos el tiempo operatorio, disminuimos la recuperación, el dolor postquirúrgico, entonces, toda esta serie de acciones que se integran cuando se aplica conocimiento, tecnología, pero sobre todo cuando se le dan las herramientas al sistema de salud y el apoyo, tienen un impacto directo en la salud de la población salvadoreña. En el sistema privado de salud, un procedimiento quirúrgico promedio puede llegar a costar entre $5,000 y $7,000. Al presidente Nayib Bukele que nos sigue dando las herramientas, y ustedes lo pueden ver en la red de hospitales. No es de palabra, ustedes pueden ir a los diferentes lugares y ver cómo se está incorporando la tecnología, cómo se está incorporando todas estas herramientas que le dan al sistema de salud de la facilidad para poder cumplir su función. Solo este día se realizaron 21 intervenciones quirúrgicas acá en el Hospital Nacional Sacamil. Esto con el objetivo de disminuir la cantidad de personas en lista de espera para procesos operatorios. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. Por otro lado, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció que se iniciará con el estudio del incremento al salario mínimo para beneficiar a todos los trabajadores de los distintos rubros. El análisis incluirá a representantes sindicales y al sector empresarial. Los empleadores y los empresarios de este país y todo el mundo debemos ponernos la mano en la conciencia para decir quién sobrevive con un salario mínimo paupérrimo como existe en El Salvador. No puede. Entonces acá hay que buscar un punto de equilibrio.
entre no la afectación al sector productivo, pero sí la dignificación del sector laboral. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba, en mi sangre llevo todos tus paisajes. ¿Cómo no he de amar tu belleza? Como el toro voz yo te canto hoy con fuerza. Como el Salvador muy dos bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Esta es tierra de pipiles y de lencas. Hoy vengo a traerte serenata, y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre. Como el Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde Ataco hasta Meanguera. Como el Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas paraísos de sirena.